Bienvenidos, queridos hermanos, amados, a este su taller Escuderos de Dios. Vamos a comenzar esta ponencia de noche y que el Señor sea quien tome el autocontrol de los medios de comunicación, de esta tecnología, de sus señales de internet, diferentes lugares donde nos están sintonizando, nos están observando, Colombia, Estados Unidos, México. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, y reciban una bendición de este su humilde servidor, Pastor Vicente Arcila. Vamos a comenzar con una oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Te damos muchas gracias, Padre, por tu gran misericordia, tu bondad, gracia y piedad, Señor, que derramas día con día, Señor, sobre nuestras vidas. Y en este momento, Señor, nos hemos dispuesto a reunirnos para estudiar, para recibir la palabra, el consejo, la guianza, Señor, a través de las Escrituras, a través de tu Espíritu Santo y tu sabiduría, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, tú hagas que estos aparatos electrónicos, Señor, funcionen al 100%, Señor, y que la señal sea la óptima para que todos mis hermanos reciban, Señor, con calidad, Señor, el mensaje, el audio y el video, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada hermano que se está añadiendo a esta sala, Señor. Te pedimos que tomes tú el control, Señor, de cada palabra, de mis labios, de mis pensamientos, y que se transmita, Señor, la verdad que solamente tú tienes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, damos libertad a tu Santo Espíritu para que Él gobierne, Señor, este tiempo, estos medios de comunicación, y a cada hogar, cada familia, cada alma que en este momento se dispone a recibir, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ya ustedes conocen la instrucción. Es importante que ustedes me ayuden, no tengamos mucha interferencia en el estudio, en el video, abriendo y cerrando sus micrófonos. Obviamente los abren cuando quieran participar, cuando quieran colaborar con algún texto, con alguna opinión. Y inmediatamente de que lo han hecho, cierren su micrófono para que no tengamos interferencia. Amén. Vamos a abrir nuestro manual en la página número 8, donde está un texto con letras gigantes que dice: Él cedió su propia voluntad. Y hoy vamos a entrar a una etapa muy interesante de este taller, que anhelamos y de todo corazón sea de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Entramos en esta etapa donde ya el desafío usted lo puede hacer muy personal, y precisamente por eso no se le da el nombre o el título de estudio, sino de taller, para que todo lo aquí aprendido, todo lo aquí expresado, usted lo pueda poner en práctica de forma inmediata. Estas enseñanzas usted las puede aplicar en su iglesia, usted las puede aplicar en su casa, en su trabajo, en su escuela, si es usted joven, en la comunidad, en la sociedad, y usted será muy bendecido con los frutos que la palabra del Señor produce precisamente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestra alma. Queridos hermanos, dentro de las ponencias anteriores, ahí quedó pendiente una tarea que les dejé, y era precisamente que ustedes iban a buscar en las Escrituras las características de David como escudero. No sé si pudieron ustedes hacer ese listado, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, cuáles eran las características con las que cumplió David para ser un buen escudero, y está en la Biblia. De hecho, en la ponencia anterior hemos estado hablando un poquito acerca de David. Hoy vamos a hablar un poquito más de David, pero vamos a hacer este desafío, vamos a hacerlo personal, hermanos. La intención es precisamente que nosotros seamos capaces de desarrollar el carácter de Cristo y tener el valor de vivir, de experimentar la palabra de Dios. Y cada una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó explícitamente en las Escrituras, y que, bueno, el Padre Celestial también en el Antiguo Testamento estuvo dándole a su pueblo. Hoy, como iglesia, tenemos esta gran bendición de contar con el respaldo no solamente del Padre, sino que ahora
Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo están ahora con nosotros, respaldándonos precisamente para lograr las metas, el propósito, el llamado que a cada uno el Señor nos ha hecho. Recuerden que no hay cristianos de banca. Amén, hermanos. Bueno, leemos precisamente en el manual, hermanos, usted lo tiene en pantalla, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en los versículos que están ahí abajo, usted ya los está observando, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Vamos a hacer lectura, hermanos. Vamos a, ayúdenme con sus micrófonos, recuérdenlo, ayúdenme con sus micrófonos. Nada más lo va a abrir el hermano o la hermanita que quiera ayudarme a la lectura. Leemos Mateo 26, 39. ¿Quién dice yo? Amén. Por favor, querida hermana. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Muchas gracias, hermano. Mari, Ahí ayúdenme, por creo que favor, con quiere ir ese al baño micrófono. el niño. Ya se le cayó. Se apagó tu micrófono, Vicente. Sí, aquí está. Ok, ahí estoy de nuevo, hermanos. Muy bien, entonces les decía que en Mateo 26, 39 encontramos precisamente en una oración muy especial el llamado y la misión de nuestro Señor Jesucristo como Redentor y Mesías para el pueblo de Israel, y donde también ya estamos incluidos nosotros como iglesia. Dar su vida, entregarla. Y dice el Señor Jesucristo: si fuera posible que pase de mí esta copa, porque era algo muy difícil, muy amargo, era algo muy complicado. Pero las siguientes palabras de Jesús es precisamente lo que a mí me llama mucho la atención y me impacta. Pero que no sea como yo quiero. Dice en otras versiones: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y ahí leemos precisamente en esta página del manual, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue capaz. El carácter de Jesús lo llevó a tener la capacidad de ceder, de entregar, de rendir su propia voluntad, sus deseos, para hacer la voluntad de su Padre, para cumplir el propósito del Padre en la vida de Jesucristo en este caso. Y al mismo tiempo, vamos a ver durante el transcurso de esta noche cómo el Padre se aseguró de que los sueños y la visión de Jesús pudieran llevarse a cabo con éxito. Entonces, hermanos, aquí es muy importante que tomemos nota y que usted apunte ahí en su manual, hermano, que las palabras de Jesús, pero que no sea como yo quiero. Y esa parte es impactante, porque actualmente la mayoría de los cristianos al orar, no tomamos en cuenta este carácter, no tomamos en cuenta esta característica. Yo procuro que siempre cuando estoy platicando con Dios, usar estas palabras: Señor, pero que no sea como yo quiero, que no sea como yo quiero, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. De algunos años para acá hemos visto cómo de pronto la iglesia cristiana se ha tomado el atrevimiento de perder, de dejar de lado, de dejar atrás ese carácter, el hecho de que no sean las cosas como yo quiero. Y ahora estamos como que acostumbrándonos, como iglesia cristiana, estamos acostumbrándonos a decretar, a ¿cuál es la otra palabra? Proclamar, demandar, exigir a Dios, como si fuera Él
como si fuera el esclavo, el criado, el que tiene que obedecer, el que tiene que darle gusto al cristiano, al ser humano, y se pierde el carácter del que no sea como yo quiero. Esta parte de Jesús en la oración que leemos en Mateo 26:39 es importantísimo, hermanos. Y allí en su manual me gustaría que usted escribiera con letras grandes y, si fuera posible, con un color específico para que denote, para que en su manual, pero que no sea como yo quiero. ¿Por qué? Porque una de las características de un buen escudero es precisamente ese, hermano, que tiene que ser capaz de rendir, de ceder su voluntad. Y ejemplo nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, también en el Evangelio de Juan, ahí lo leemos en el capítulo 17, versículos 1 y 5. Ahora, algún otro hermano, aparte de mi hermanita que ya me hizo favor de ayudar a Mateo, ahora otro hermano que me ayude a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5. Amén. Por favor, hermano, gracias. Gracias. Es 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Gracias, Amén. hermanito. Hermano Amén. Jorge, bendiciones, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué Bendiciones. leemos en esta oración? Ahí está otra parte también bien impactante. He terminado la obra por la que tú me mandaste. Y en las diferentes versiones vamos a encontrar ahí las características precisamente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No vine a hacer lo que yo quería, vine a hacer la obra que me mandaste a hacer. Está orando Jesús al Padre y le dice, glorifícame porque he llevado a cabo la obra por la que me mandaste a hacer. Entonces, los detalles de las acciones de Jesucristo, hermanos, como escudero de Dios, porque no sé si ya se percataron que aunque mencionamos a David por ahí, mencionamos a Elí por acá por otro lado, al que hemos estado hablando siempre es al Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, porque una de las metas es desarrollar el carácter de Cristo. Y entonces, el principal ejemplo de escudería nos la da nuestro Señor Jesucristo. Él fue y sigue siendo un excelente y un perfecto escudero de Dios. Él fue capaz de ceder su voluntad, él fue capaz de observar como prioridad la obra que se le mandó a hacer, como prioridad, la obra que se le mandó a hacer. Y aquí caben muchos comentarios. Gloria a Dios. Aquí es donde vamos a entrar en la ponencia de esta noche en algo muy interesante. Espero que todos se gocen, espero que todos se comprendan y tengamos la luz y sobre todo un buen corazón para recibir, para que el Señor siembre en buena tierra su semilla y ésta dé mucho fruto, y fruto bueno, fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? Queridos Amén. hermanos, la parte interesante de la ponencia de esta noche está precisamente en observar a nuestro Señor Jesucristo poniendo como prioridad la obra que se le mandó a hacer. Y aquí este ejercicio, recuerden que estamos en un taller, amén. Acuérdense que estamos en un taller y tenemos que llevarlo a la práctica de forma inmediata, desde el pensamiento en este momento y en la primera oportunidad que tengamos de ponerlo en obra, inmediatamente hacerlo, no perder ninguna oportunidad. Hay 2 días en la vida del ser humano que son los más importantes. Hablando de una forma global, de una manera general. No hablando en un término espiritual, sino hablando de una manera general. Todo el mundo sabe que uno de esos 2 días importantes es el día en que nacemos. Es el día en que nacemos, el día en que existimos en este plano, en esta dimensión terrestre o terrenal. Lo que la gente de repente se confunde con el segundo día más importante es que la mayoría de las veces cuando hago la pregunta en una conferencia, en una plenaria, la mayoría de la gente me dice, el segundo día más importante es el día que mueres. Y ahí les tengo que corregir porque
no, obviamente no es el segundo día más importante de la vida de un hombre, no es nacer y el morir, sino que el primer día importante es nacer y el segundo día importante es descubrir para qué. Amén. Y aquí es donde entramos en un detalle importantísimo en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora, mire, hermanos, lo digo con mucho respeto, estoy obligado a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben para qué nacieron? ¿Ustedes han descubierto el segundo día más importante de su vida? ¿Conocen ustedes el propósito por el que hoy respiran? ¿Tienen bien claro, hermanos, en su mente y en su corazón la meta o la obra por el que Dios los ha puesto en Colombia, en México, en Texas, en California, en el mundo? Tenemos marcado el camino, iluminado los pasos para lograr el propósito y la obra por el que el Señor nos llamó. Wow. Ahí las cosas van tomando otro color, van tomando otra intensidad. ¿Estamos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Todos observamos el día del nacimiento. Y de hecho, hasta en algunos casos culturales, tenemos ya la costumbre de celebrarlo y de estarlo recordando año con año. Y hacemos una fiesta en memoria del día en que nacimos. Amén. ¿Qué le parece si en este momento me da usted permiso de tocar tu cultura y decirle, hermano, ¿qué tendrías que hacer para que con la misma importancia con la que celebras el día de tu nacimiento, celebres tu propósito de vida? Así como una vez al año haces un pastel, torta, y juntas a tu familia y celebran con alegría el día en que naciste, ¿por qué no comienzas a tocar tu cultura y usar la misma importancia para celebrar tu propósito de vida? Para hacer un pastel ahora, para congregar a tu familia, a tus seres amados y decirles, estamos celebrando el por qué estoy vivo, el por qué estoy aquí, el por qué soy, y dices tu nombre, y dices tu edad, y revelas tu propósito, tu meta, la obra a la que Dios te llamó. Eso era nuestro Señor Jesucristo. Él no divagó, Él no tuvo dudas en cuanto a conocer la obra por la que el Padre lo llamó, o la obra por la que el Padre lo mandó a la tierra, lo que le mandaron a hacer. Hoy puedo ver a muchísimos cristianos en muchas iglesias que saben muy bien el día en que nacieron, pero los veo muy confundidos en cuanto a qué los mandaron. ¿Cuál es la obra que tienen que cumplir? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Entonces conocen el primer día más importante de su vida, pero ignoran el segundo día más importante de la vida de un ser humano, que, insisto, es el día en que descubrimos para qué nacimos. ¿Cuál es nuestro propósito? Jesús no tuvo ese problema. Hasta una de las dificultades que enfrentó Jesús en el desierto frente a Satanás, el enemigo, era revelar ese propósito, porque él tentaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Y eso es algo de que Jesús no tenía preocupación, no tenía dificultad. Y la tentación iba dirigida precisamente a que él se adelantara al tiempo de revelarse, que la obra se saliera a tiempo manifestado en la meta de Dios y en el propósito del Padre. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Amén, Yo le pastor. puedo decir,
Bien, Le puedo pastor. decir con el corazón, hermanos, que triste ver a la mayoría de los cristianos celebrando cumpleaños y gran propósito por el que nació. Pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si están ahí junto a ti viendo este video, pregúntale, oye, ¿sabemos para qué nacimos? ¿Sabemos por qué vivimos? ¿Sabemos por qué vivimos en esta colonia? ¿Sabemos por qué nacimos en esta edad? ¿Sabemos por qué Dios nos plantó en este país? Con la obra por la que el Señor va a hacer, nos queda claro lo que tenemos que hacer. Ese es un principal obstáculo, hermanos, por la que muchos cristianos precisamente quedan estancados, quedan anclados, quedan atorados. No saben qué hacer. Obviamente no pueden ser escuderos de Dios y terminan conformándose solamente con vivir una simple religión. Y por eso no pueden convertirse en hijos de Dios y comienzan a quedarse satisfechos con etiquetarse con el nombre de creyentes. O peor aún, hay mucho cristiano simpatizante, así que nada más está con lo que le es agradable. Aló, está con lo que le es agradable. Si algo de pronto se sale de lo que lo hace sentir bien, entonces en ese momento deja de simpatizar. Y hasta incluso no cree en algún momento con algo que lo incomode o que lo haga salir de su zona de confort. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, amados hermanos, en estas circunstancias, pues sí, es triste. ¿Cómo se sentirá Jesús? ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo, que son los que están aquí con nosotros? ¿Y cómo se sentirá el Padre? Está bien claro cuándo vamos a hacer el pastel y cuándo vamos a hacer la fiesta. Y a cuántos vamos a invitar. Pero cuando se trata del propósito de vida, ahí ignoramos todo, estamos a ciegas. No sabemos a dónde ir, si a derecha, a izquierda. No sabemos qué es lo que nos toca hacer. Y por eso estamos dando por ahí, vos, hermano, tropezando. Un día estás arriba, al otro día estás abajo. Un día estás encendido, al otro día estás apagado. Un momento estás lleno de pasión y en el siguiente instante ya estás cabizbajo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo de vista la prioridad. Se está perdiendo de vista el propósito. Dios tiene un plan para todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te hizo nacer, Dios te hizo nacer con un firme propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No Amén. te concentres solo en saber y en celebrar el día en que naces. Ahora es tiempo y permíteme con humildad exhortarte y decirte, hermano, ya ha llegado el tiempo de que comiences a celebrar el por qué naciste. Ya sé, pastor, ya sé para qué nací, para hacer un número en el INE, un número en la lista electoral de mi país, para ser un ciudadano mexicano. Oh, no, hermano. Yo nací para ser un X. No, mi hermana, no, 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 no. El propósito de Dios debe estar clarísimo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Y eso no lo vamos a celebrar cada año, eso lo vamos a celebrar cada día, cada instante. Cada momento en el que el Espíritu Santo nos redarguye el corazón y nos haga recordar que no somos un accidente, que no somos un incidente, que no somos una coincidencia. No sé a cuánto le está hablando el Señor en esta hora, gloria a Dios, pero el bendito taller, hermano, nos va a sacudir, nos va a impactar, y ese es el propósito. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, y una de las cosas que a mí me dejan impactado siempre, Señor Jesucristo, es que Él no ignoraba el propósito de su vida. Lo tenía bien claro. Y ahora es un paso a seguir.
Anótalo en tu manual. Si algo debemos hacer los cristianos, es descubrir el segundo día más importante de nuestra vida. ¿Para qué nací? ¿Cuál es la obra que el Señor me mandó a hacer? Tengo que observar precisamente quién soy, cómo soy, qué soy, la obra que el Señor nos mandó a hacer. Aleluya. Y justo ahí entramos en esta faceta donde yo les tengo que preguntar cuántos hicieron su tarea. ¿Cuántos encontraron en la Biblia las características, en este caso de David, para ser un buen escudero? Soy todo oídos. ¿Cuántos hicieron su tarea? Amén. Amén. Ok, gracias, hermana. Gracias, hermanitos. Quiero saber si sí encontraron las características de David en la Biblia que lo hacen singularmente un hombre especial, un escudero de Dios. ¿Lo encontraron? Sí, pastor. Sí, pastor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanitas. Entonces en este taller entramos a esta faceta importante. Vamos a personalizar el desafío, el reto. Vamos a entrar a la siguiente página del manual, donde ya leemos en el título la necesidad de un escudero. ¿Sí? Y justamente en esa página, en la necesidad de un escudero, usted puede leer ahí, yo no voy a leerlo por usted ya lo está leyendo. Vamos a encontrarnos con algunas circunstancias dentro de la congregación, y no nada más en la iglesia. Estas cosas, estos accidentes o estas circunstancias no se dan solamente en la iglesia, se dan en la casa, se dan en la familia, se dan en el trabajo. ¿Por qué llegamos a tener poco éxito en nuestras labores? ¿Por qué llegamos a tener o a perder el entusiasmo en lo que nos toca hacer en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la casa? Incluso en lo personal, o sea, no hablemos en cuestión de nuestro servicio hacia el prójimo, sino también incluso en el mismo, hermano. Quiero, antes de seguir adelante, recordar los mandamientos que son considerados por nuestro Señor Jesucristo los más importantes. En algún momento se acercó la gente y le dijo: maestro, dinos cuáles son los mandamientos más importantes. Y creo que todos conocemos cuál fue la respuesta de Jesús. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, es similar. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me ayudan con ese micrófono? Ok. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, pastor. ¿Por qué encontramos tanto obstáculo, tanto problema para ser un verdadero hijo de Dios o un escudero de Dios? Para dejar de ser un simple creyente y ir más adelante. ¿Por qué pongo atención en el propósito por el que el Señor me llama? Ignoro la obra que Dios me mandó a hacer. Porque me he dejado encasillar en un sistema pagano, mundano, donde lo único que de pronto suena importante es celebrar cada año mi cumpleaños. Ok, no quiero que nadie se sienta mal, hermanos, pero son verdades a las que pues muy pocos me van a poder refutar. O sea, esta es una realidad. Y lo más triste es que se cumple incluso en los cristianos. No me preocupo de gente que no es cristiana, porque obviamente al ignorar las cosas de Dios, pues no les importa lo que Dios les mandó a hacer. Pero un cristiano que se supone que le tiene que importar las cosas de Dios, que ignore lo que Dios le mandó a hacer, pues es algo de lo que debemos preocuparnos. Es un problema. Amén. Y no voy a preguntar si está de acuerdo conmigo, hermano, porque si no está usted de acuerdo conmigo, pues entonces usted está en un gran problema. No porque tenga que estar de acuerdo conmigo, sino porque lo dicen las Escrituras, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ir, hermano, paso a paso. Quienes hicieron su tarea y encontraron las características de David,
me gustaría que me dijeran en qué versículo, en qué cita de la Biblia encontraron las características de David como un buen escudero. Soy todo oídos. ¿Quién me quiere decir? Una cita. ¿Y qué característica encontraron de David? Yo nada más tengo una cita. En una cita les voy a decir todas las características de David. En una cita bíblica, en una sola, les voy a decir todas las características de David. ¿Quién quiere mostrar en este momento a todos los hermanos en este taller su tarea? Amén, amén, pastor. A ver, hermanita, por favor. Yo la encontré en primer libro de Samuel 16:18. Amén. Muy bien, hermanita. ¿Su nombre? Dayana Jiménez. Hermana Dayana. Gracias, hermana. Precisamente usted ha hecho la tarea de manera correcta. Todos los demás hermanitos, Samuel 16:18, están bien, encontraron una característica, pero en este versículo que la hermana Dayana nos está dando es el versículo clave. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. ¿Cuántos están listos, hermanos, para lo que sigue de esta noche? ¿Están listos? Amén. Amén. ¿Quién Amén. ayuda a darle lectura a primero de Samuel 18? ¿Quién lo quiere leer? Y lo voy a ir interrumpiendo porque vamos a hacerlo de forma divertida. Amén. Abran sus Biblias todos en primero de Samuel 16:18. Amén, pastor. Si quiere, yo lo leo. Y ¿quién me quiere? Gracias, hermana. Muchas gracias. La voy a ir interrumpiendo, amén. Muy bien, escucha. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Amén. ¿Qué versión está leyendo, hermanita? Reina Valera 60. Muy bien. Si alguien tiene otra versión, va a encontrar con unos otros adjetivos que también son importantes de notar precisamente, porque el pastor Javier nos puede dar todavía en mayor profundidad, según los números Strong, los que se revelen en este mismo versículo con respecto a las características de David, que si ya se dieron cuenta, ¿cuántas son? Son 7. Son 7. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, amén. Vamos a ver a David. David, hijo de Isaí, de Belén, de Judea. ¿Listos? Característica número 1. Según primero de Samuel 16:18. Sabe tocar. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Amén, amén. Amén. Siguen ahí. ¿Cuál es la característica número 1? Sabe tocar. Sabe tocar. Sí están leyéndolo en su Biblia, ¿verdad? Sí. Amén, pastor. Si alguien tiene otra versión que no diga sabe tocar, sería interesante escucharlo. Pero la primera característica es que David era músico. David sabía tocar instrumentos musicales. No estamos hablando de algún instrumento en especial o característico. Cuando ya entramos a observar detalles en David, nos damos cuenta de que no solo sabía tocar, sino que él mismo inventó ciertos instrumentos, algunos, la mayoría de cuerdas, ¿sí? Pero el instrumento más clásico en los tiempos bíblicos, pues era la lira, el arpa, y David lo sabía tocar. Y aquí es donde viene el desafío, amados hermanos. Porque yo me acerco a muchos hermanos y le digo, hermano, ¿qué puedes tú hacer, hermano? ¿En qué puedes tú servir a Dios? ¿Sabes tocar algo? ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Conoces la música? ¿Sabes algo de música? ¿Saben cuál es la respuesta que normalmente la gente me da cuando hago este cuestionamiento? Me dicen, pastor, yo no sé tocar ni la puerta.
Pero obviamente, queridos hermanos, vamos a encontrar todavía aquí unos tesoros bien tremendos. Pero eso ya lo voy a dejar en manos del pastor Javier, no lo quiero hacer yo. Lo voy a dejar en manos del pastor Javier y en cualquiera de ustedes, porque obviamente que Dios a cada uno va a dar luz de esto que estamos compartiendo con ustedes. Lo hacemos con mucho amor. Pero si alguien de veras quiere servir a Dios y agradarle, tiene que saber tocar. Tiene que saber tocar. Lo profundo en esto no es que nos vamos a encasillar o encerrar en cuestiones de música. Porque se van a decir, pastor, yo no sé música, entonces yo no cumplo con las características de un escudero, y desde el primer punto usted ya se va a desafanar. Usted iba a salir huyendo. Ah, no, esto no es para mí, yo no sé tocar ni la flauta. No, hermanos, cuando aquí leemos saber tocar, déjenme interpretarlo de esta manera. Amén. Saber tocar el corazón. Saber tocar la conciencia. Saber tocar un alma. Wow. ¿Ya vio que no es nada más de música? Saber tocar el intelecto. Saber tocar el pensamiento. Hermano, cuando yo recibí esa luz, que fue hace muchos años, en mis oraciones yo le decía a Dios constantemente, Señor, a tocar. Y no me refería a la guitarra, no me refería a un instrumento musical. Yo decía, Señor, enséñame a tocar la multitud. Enséñame a tocar al enfermo. Enséñame a tocar al necesitado. Enséñame a tocar al menesteroso. Enséñame a tocar al debilitado. Enséñame a tocar al fuerte. Enséñame a tocar al preparado, al estudiado. Enséñame a tocar al profesional. Obviamente, hermanos, yo ya estaba viendo mi propósito. Que me fuera quedando claro la obra que el Señor me mandó a hacer. Bueno, de hecho tengo que insistir en ese punto, hermanos. Hermanita, hermanito, si tú no sabes la obra, si tú ignoras la obra que el Señor te mandó a hacer, pues esto solamente se queda en un conocimiento. Te invito a que comiences a orar todos los días, hermano, todos los días. Señor, yo quiero conocer la obra que me mandaste a hacer. Yo quiero saber qué es lo que me mandaste a hacer. Yo quiero entender para qué nací. Yo quiero conocer mi propósito. Y el Señor, con su Espíritu Santo, te lo va a revelar. Te lo va a decir. Él no se va a quedar callado, no se lo va a guardar, te lo va a revelar, hermano. Él es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y en este taller yo me estoy esforzando por decirte, mira, vamos a ver a David. Porque muchos me dicen, pastor, es que usted nos compara con Jesús. ¿Cuándo vamos a dar la estatura de Jesús? Si usted no sé qué es, esa es la graduación. Ok, hermanos, no vamos a ver a Jesús porque a muchos se les hace inalcanzable. Volteemos a ver a David. Amén, un hombre normal. Y David encontramos en 1 Samuel 16:18, David sabía tocar. Pastor, yo no sé música. Estoy yéndome más profundo, hermano. No hablemos de música solamente. Porque David a través de la música tocaba el alma de Saúl. De hecho, es por eso que encontramos este versículo, porque Saúl tenía problemas espirituales, problemas emocionales. Saúl estaba siendo atormentado por espíritus, por demonios. Y él dijo, vayan a buscar a alguien que me ayude, que sea una medicina, que me dé aliento, que me alivie de este tormento. Alguien que sepa tocar. Y se refería a un músico. Pero David no solamente tocaba un instrumento musical, sino que David con el instrumento musical tocaba el alma, tocaba el cerebro, el pensamiento de Saúl, que era lo que estaba atormentando, siendo atormentado por estos espíritus, por estos demonios. Entonces, en esa profundidad, hermano, yo quiero en esta hora decirte, para que no te desafanes en el hecho de que no sepas música, no se refiere exclusivamente a la música,
sino que sepas tocar a un prójimo. ¿Quién sabe tocar el alma de alguien que te escucha hablar? Con tus palabras, a lo mejor no con una guitarra, a lo mejor no con una voz, pero sí tienes que saber tocar el alma de alguien que te escucha hablar. Debes saber tocar la vida de alguien que te ve caminar. Tienes que saber tocar el corazón de alguien que te ve actuar. Entonces, hermanos, en la primera característica, la pregunta obligada es esta, amados. ¿Sabemos tocar? ¿Sabemos tocar a la gente? ¿Sabemos tocar música? ¿Sabemos tocar a Dios? ¿Sabemos tocar su corazón? Vicente, les amplío un poquito la definición. Es llevar el ritmo. Llevar el paso, sabemos llevar el ritmo que se nos marca en el propósito de vida. Aleluya. Hermano, cuando he dado este taller, les he compartido que no solamente lo he dado en iglesias, sino que incluso lo he dado en instituciones que no son religiosas, lo he dado en empresas, incluso me ha tocado dar estas pláticas en algunas empresas. Y, mano, la gente dice, no, pues es que yo no sé música, ¿cómo me pones a mí a pedirme que? Hermano, tienes que tener el entusiasmo para hacer o para aprender algo diferente. Y aquí, insisto, no es de que sepas tocar un instrumento o que seas músico, sabes tocar a Dios. David sí sabía tocar. Ok, vamos a la segunda característica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la segunda Amén. característica de David? Perdón, pastor. Pastor Vicente, Sí, hermanita Marilena. me está haciendo recordar que para reforzar un poco lo que usted está diciendo, los Sí, discípulos Dios los escogió para ser pescadores de hombres, para amén, evangelizar su mensaje. Así es que amén. eso es algo Sí, que todos sabemos hacer, porque Él nos sí, escogió para predicar. es correcto, hermanita. Todos debemos saber tocar a la gente. Todos debemos saber tocar a la gente, al necesitado, pero sobre todo a Dios, a Jesús, Amén. al Espíritu Santo, el corazón del Padre. Gracias, hermana Marilena. Entonces sí, hermanos, escuchen esta voz de esta mujer que dice, todos debemos, porque todos fuimos escogidos para eso. Yo digo amén. Vamos a la siguiente característica, ¿de acuerdo? Yo tengo la versión de las Américas. Y en la versión de las Américas, la siguiente característica, después de saber tocar, es ser, híjoles, poderoso. La versión que nos leía decía, en la versión 60 creo que dice, valiente. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Valiente. En la versión de las Américas dice, poderoso. No sé cómo diga otra versión, por ahí si algún hermano tiene alguna otra versión, la nueva traducción viviente, la internacional, el lenguaje actual, no sé, y es importante que viéramos o que pudiéramos ver diferentes sinónimos que nos enriquezcan todavía en cuestión de este descubrimiento que estamos haciendo, porque ya vimos que implica saber tocar, ahora, ¿qué implica ser valiente? Pues que no es Pastor, cobarde. yo tengo la versión de las Américas también, pero en la mía dice poderoso y valiente. Poderoso, sí. Quitamos el I porque valiente, lo vamos a manejar como la siguiente característica. Ah, ok. ¿Vale?
Ujú. ¿Sí? Porque si no, entonces diría poderoso o valiente. Pero es poderoso y es como un más, como un agregado. ¿Sí? Entonces, el orden en la versión 60 es que pone primero valiente. Amén. Y después en la versión 60, después de valiente, ¿qué dice? Son 7 características, amados hermanos. Ujú. Primero, sabe tocar. 2, en la 60 dice valiente, en la de las Américas dice poderoso. Vigoroso. Vigoroso, pastor. Vigoroso. En la 60 dice valiente y vigoroso. Ajá. En la de las Américas dice poderoso y valiente. Nada más cambia el orden. Puso primero valiente y en la de las Américas dice poderoso. Después viene vigoroso, que es lo que en la de las Américas llama poderoso. Amén. Vamos a ver la versión 60. Después de saber tocar, la siguiente característica de David es que es valiente. ¿Sí? ¿Qué significa valiente? Que no es cobarde. ¿Qué significa valiente? Que tiene miedo, pero que lo controla, que lo gobierna. No que el miedo gobierna a David, sino que David gobierna el miedo. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Amén, pastor. No quiero ocupar mucho tiempo y de verdad que necesitamos ver las 7 características de David, pero no se preocupen, si no terminamos esta noche, lo vemos en la siguiente ponencia. Amén, hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Bien, pastor. En este ejercicio de ver las características de David, yo invito a los alumnos y a los escuchas que hagan la lista. Primero de Samuel 16-18, son 7 características, hacen la lista y vamos a hacer una autoevaluación. Nos vamos a autoevaluar, vamos a hacernos un test personal, y ahí es donde está el desafío. ¿Sí? Tenemos la primera característica, saber tocar. Y hermanos, ¿tendrías tache o paloma? ¿Qué te pones, hermano? ¿Tache o paloma? Estamos en un taller, amén. Estamos en un taller. A ver, ¿qué me dicen? ¿Tache o paloma? Obviamente que la respuesta es personal, ¿sí? Pero quiero que lo hagamos dinámico y divertido, hermanos, ¿sí? Y no vaya usted a pensar que yo siempre tenía puras palomitas. No, hermano, no vaya usted a pensar eso. O sea, no fue fácil. Tuvo que haber habido un proceso y el mover de Dios en la vida de cada uno de nosotros para irnos llevando precisamente a conocer el propósito por el que estamos aquí y lo que nos mandó a hacer. ¿Sí? Entramos en un procedimiento ¿cómo se dice? De errores, damos en el clavo y a veces nos equivocamos, práctica y error. Tienen un nombre en el aspecto del desarrollo del ser humano, pero queridos hermanos, no significa que en esta noche yo esté buscando que todos tengan palomita. No, hermano, estoy consciente si la primera dificultad a la que nos enfrentamos es que la mayoría de los cristianos no saben ni para qué nacieron. Empezando por ahí, pues tenemos una gran dificultad, tenemos un gran problema, que el cristiano no sepa para qué nació. Yo creo que yo estoy nada más aquí para estar ocupando una banca en el templo. No, hermano, no. No existen los cristianos de banca. Entonces, en la primera característica, sí, escucho. Mire, yo tengo otra versión donde es la Biblia textual. Dice, Ajá. y uno de los jóvenes respondió y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, betlemita, que sabe tañer y es poderoso Tañer. y valiente y hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer. Y Yahvé está con él. Entonces, Amén. tañer, exactamente cuál es o sea, bueno, sabemos que es tocar, ¿no? Sí, tañer es golpear, tañer es golpear, es como tañer el pandero. Ok, gracias.
Sí, amén. La palabra tañer es como de percusiones, ¿sí? Y bueno, Ok, David sabía tocar muchos instrumentos. ok. Era un hombre muy, muy prodigioso, muy talentoso. Este, bueno, hermanos, obviamente no vamos a poder terminar esta noche. Amén, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, Muy pastor. bien, pastor. ¿Sí? Necesitamos, en caso de que alguien sea honesto esta noche y diga, pastor, yo en la primera característica tengo tache, yo no sé ni tañer, ni tocar, ni nada, ni el timbre, ni la puerta. No sé tocar a la gente apenas me ve llegar y piensa que soy una bruja, soy un brujo, o soy un gruñón, soy un ogro, no tengo gracia, mi cara no me ayuda. Podemos poner miles de pretextos, ¿eh? Yo por eso no soy evangelista, yo por eso no predico, yo ni salgo a repartir volantes porque la gente me ve llegar y luego me pone peros. Ujú. Yo no sé tocar. Bueno, hermano, si usted en esta hora se pone una tacha ahí en la primera característica, entonces tenemos ya una razón muy importante por la que debemos empezar a orar y a pedirle al Señor. Señor, enséñame a tocar. Pero ojo, enséñame a tocar tu corazón. ¿Cómo voy a poder tocar el corazón de más hombres? ¿Cómo voy a poder tocar el corazón de mis vecinos? ¿Cómo voy a poder tocar el corazón de mi esposo? ¿Aló? ¿Cómo voy a aprender a tocar el Amén. corazón de mi esposa si ni siquiera sé tocar el mío? Ay, hermanito, toques el corazón, por favor. Toques el corazón. Hágase sensible. Aprenda a tocarse el corazón, hermanos. En este momento de Sigionot necesitamos todos saber tocarnos el corazón para ayudar, para socorrer, para interceder, para pedir, para colaborar, para compartir. Hermano, toques el corazón. Si usted se pone tacha en esa primera característica, tenemos algo muy importante por qué orar y algo muy importante por qué pedir. Jesucristo aprendió a ser obediente en su condición de hombre. Hay un texto, hermano, que quiero que ahorita me ayuden ustedes a buscar. Y dice la Biblia que Jesucristo, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser Dios mismo, tuvo que aprender obediencia. Y ser obediente incluso hasta la muerte. La tradición dice obediente hasta la luz. ¿Qué quiere decir? Que incluso Jesús, como ser humano, ya en la investidura de la carne humana, no le fue fácil. También él en algún momento tuvo esos detallitos a corregir en su carácter, hasta lograr la meta, el propósito por el que Dios lo mandó y la obra que el Padre le mandó a hacer. Amén, hermanos. Amén, Ya amén. tenemos mucho por qué orar, ya tenemos mucho por qué trabajar en nosotros mismos para que nuestra voluntad no sea la prioridad. Porque si siempre va a ser nuestra voluntad la prioridad, entonces no vamos a poder servir a los demás, mucho menos a Dios. Si no puedo servir a mi hermano, no puedo servir a Dios. Tengo que empezar por amar y servir a mi hermano para poder yo amar y servir a Dios como a Él le gusta. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. No puedo andar diciendo que yo sirvo a Dios si no sirvo a mi hermano. Si no sé tocar a mi hermano, menos voy a saber tocar a Dios. Tus cantos no pasan del techo del templo, tus cantos no pasan del techo de tu casa, de tu recámara. Tenemos que dejar de lado nuestra voluntad, tenemos que quitarnos nosotros del trono y dejarle el trono, ese lugar le corresponde únicamente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y Amén, amén. decirle, Señor, ya no quiero más mi voluntad, sino que sea como tú quieres. Y ahora, enséñame a tocar. Enséñame a tocar mi corazón, enséñame a tocar el corazón de los demás, enséñame a tocar al necesitado, enséñame a tocar al leproso, enséñame a tocar al encarcelado, enséñame a tocar al enfermo, enséñame a tocar tu corazón, Señor.
Número 2, ¿somos valientes? Wow. Esto va tomando otro color, otra intensidad, queridos hermanos. Yo estoy muy contento de tener esta oportunidad de compartir todas estas verdades y este taller con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, no vayas a esperar hasta que amanezca mañana para empezar a orar así como te lo estoy diciendo o como te lo estoy recomendando. Si el Espíritu Santo en esta hora te está abriendo los ojos y toca tu corazón para darte estas verdades, lo tienes que hacer inmediatamente, hermano, en este momento, esta noche. Esta noche tú pues, para que te sea una iglesia. Circunstancia ni es ninguna congregación a una comunidad. Estás ahí por algo. Hay que descubrir religioso. Hay que dejar de ser un simple creyente. Hay que avanzar. Hay que evolucionar. Hay que crecer. Hay que madurar. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, son 7 las características. Apenas vamos entrando en la segunda. Espero que la primera nos haya quedado claro. Saber tocar. Hermano, y si tú eres músico, no se trata de que lastimes la guitarra, no se trata de que rompas las cuerdas del bajo, no se trata de que rompas los parches de la batería, de los tambores, las baquetas, los platillos, no se trata de que lances gritos vociferantes en un micrófono, porque entonces ¿para qué te pusieron micrófono? Si tú puedes gritar con todas tus fuerzas, no se trata porque hay mucha gente que dice en cuestión de música, pues yo no lo sé hacer, pero ahí sea para honra y gloria. No, hermano, hay que saber tocar. David no improvisaba. Y lo vamos a estudiar, vamos a ir poco a poco viendo las características de David y estas nos van a proyectar a Jesús. Y en Jesús tenemos que vernos, tenemos que alcanzar a vernos nosotros mismos. Porque, hermano, esta noche quiero pues terminar por hoy, ¿verdad? Porque vamos a seguir con las características de David. Y en el manual donde vamos a ver la necesidad de un escudero. ¿Por qué? Porque este mundo necesita urgentemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No sé si ya algún hermano o una hermanita ha encontrado la cita que les pedí. ¿Aló? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Sí. Por favor, hermanita, ¿nos lo quiere leer y darnos la cita? No, pastor, no la encontré, sino que estaba diciendo que sí estaba aquí atenta. Ah, ok. Gracias, hermanita, gracias. ¿Algún hermanito sí encontró la cita? Bueno, no se preocupen, hermanos, no se preocupen. Pongan atención porque vamos a cerrar esta ponencia de esta noche. Y este taller que sea de verdad de mucha bendición para nuestras vidas. Este test, este autoexamen que vamos a hacer, o que estamos haciendo ya, no es para que te sientas mal, hermano, no es para que te veas afectado en tu autoestima, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y lo que enseguida voy a compartir con ustedes es algo que vas a estar escuchando durante este taller de forma recurrente. Es importante que puedas tener la facultad de tocar al Señor
para que se te revelen muchas cosas de ti mismo en tu vida, empezando por tu propósito y la obra a la que el Señor te mandó a hacer, y seas capaz de verte a ti mismo con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos empezar a vernos como el Señor nos ve. Deja de mirarte como todos te dicen que te ves. Porque desgraciadamente mucho cristiano anda caminando ahí creyéndose en la revelación, basando su autoestima, incluso su fe, en la reputación, en lo que los demás dicen que eres. Y hermano, eso es un error terrible. Eso es una trampa del diablo. El enemigo ha trabajado durísimo para que el cristiano termine creyendo lo que todos dicen y no lo que Jesucristo le dice. No sigas viéndote a través de los ojos de los demás. Te exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que a partir de esta noche tú comiences a verte a ti mismo, pero a través de los ojos de Jesús, a través de los ojos de nuestro Salvador. Y te sean revelados todas esas cosas que hasta hoy habías ignorado y que son importantes para que tú encuentres tu lugar en la iglesia, tu lugar en la familia, tu lugar en la comunidad, tu lugar en el trabajo, tu lugar en la escuela, tu lugar en esta creación como hijo de Dios, como la gloria de Dios en la tierra. Aleluya. Deja de verte como los hombres te ven y comienza a mirarte como Cristo te ve. Y este test tiene ese propósito. Recuerden, una de las cosas que vamos a estar insistiendo y vamos a estar diciendo constantemente es la siguiente: desarrollemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a lo que está delante, vamos hacia lo que es perfecto, vamos a mejorar, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a cambiar. Cuando todo esto pase, cuando toda esta pandemia termine, cuando toda esta contingencia pase, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Qué clase de cristiano voy a ser? ¿Qué clase de pastor? ¿Qué clase de líder, de ministro voy a ser? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de mujer voy a ser después de todo esto? Tenemos que ser la gloria del Señor, escuderos de Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Pues amén y amén. Eso es todo de mi parte, queridos hermanos. Y pueden abrir su micrófono por si quieren ustedes preguntar. No concluimos, vamos a seguir. Nos quedamos con las características de David. Apenas vimos la primera y tocamos la segunda. Y nada más les expliqué que en las versiones de las Américas y las 60 cambia el orden de las palabras. Valiente y poderoso, dice la versión, valiente y vigoroso, dice la versión 60, y la de las Américas dice poderoso y valiente. Y vamos a entender en la siguiente ponencia las siguientes características y lo que representan y significan en este test en el que vamos a descubrirnos a nosotros mismos. Amén. Amén, pastor. Amén. Dejo el micrófono entonces, queridos hermanos, por si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que quieran opinar o comentar o agregar a esta ponencia. Yo quisiera agregar algo. Sí, pastor. Y es el reto. Ahorita que estaba estudiando, bueno, viendo un poquito con más detalle cuando es tocar. Sí. Bueno, después de que lo explicaremos con detalle, pero implica hacer la diferencia. Amén. Entonces, cuando nos animamos a tocar la gente, ya en un contexto espiritual o social o familiar o en el entorno que fuera, implica hacer la diferencia. Y Sí, pues, amén. que este taller sea o sirva para ese propósito, que se note la diferencia. Desafortunadamente, el mundo se ha metido en nuestro cristianismo, en nuestras iglesias, en nuestra forma de ser, y ya no se ve la diferencia. Ya no se nota que debemos de ser diferentes, y no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios.
ya no se nota que nos dejamos tocar por el mundo y ya no se nota Así, la diferencia. así es. Así es correcto, pastor, es correcto. La diferencia está en cómo tocamos. Así es, así es. Y es importante saber tocar, porque no vamos a tocar como el mundo nos está enseñando a tocar. Exacto. Por ejemplo, hablemos del amor. Y yo en esta hora les pregunto a mis hermanitos, ¿ustedes saben amar? ¿Se acuerdan que en la ponencia anterior hablábamos de quién sabía bañarse y quién sabía dormir, quién sabía... Y al final descubrimos que nadie sabía, ¿no? Fue divertido. Pero bueno, ahora se me ocurre que también preguntemos, hermanos, en esta noche, ¿quién sabe amar? Tenemos ya establecido ese recurso religioso de que Dios es amor, esa frase. Y lo sacamos de un logos y lo volvemos un rema, pero en términos religiosos. Pero la pregunta es así, es clara, simple. ¿Cuántos saben amar? Porque yo les quiero decir que he descubierto que la mayoría de la gente, incluso los cristianos, saben amar, pero como les enseñó la tele, como les enseñó las películas de Hollywood. Saben amar como enseñaron sus papás, sus abuelos, o sea, los varones dicen, no, yo sé amar porque yo aprendí de Pedro Infante, o aprendí de Javier Solís, o aprendí del Che Guevara. Yo sé amar así. La cuestión, hermanos, es que en grandes rasgos, la manera en que nosotros ejercitamos el amor, o la escuela del amor, no es Dios. No es Dios, no es Dios. Es el mundo. ¿Y por qué hago énfasis en este comentario? Porque hablando de esto que estamos estudiando en este taller, Escuderos de Dios, me puede decir alguien, es que yo sí sé tocar. Ok, hermano, ahora te tengo que hacer esta observación. ¿Quién te enseñó a tocar? Yo sí sé tocar, hermano. Mire, yo oro por la gente y se cae. Se empiezan a revolcar ahí, empiezan a temblar. Mire, yo sí sé tocar a la gente. Bueno, hermano, puede ser que estés en un error porque estás aprendiendo a tocar conforme a las liturgias que un sistema religioso impone. O has aprendido a tocar conforme al mundo. A mí me gusta abrazar a la gente, yo los estrecho bien fuerte de la mano. Sí, eso nos enseñan en el mundo, desde chiquitos los abuelitos, los papás. Salude, mijo, salude, mija, salude, dé un besito. Entonces sabemos tocar como el mundo nos enseñó, pero ¿quién sabe tocar como enseña Dios? Y hablando de música, la música que se toca en las iglesias hoy, pues es la música que enseña el mundo. Creo que ningún ministro se ha concentrado en aprender la música que enseña Dios, que es la que tocaba David, que daba alivio de los demonios, de los tormentos espirituales que la gente pudiera tener. Un verdadero canto de alabanza, un verdadero canto ungido, trae ese alivio. Hoy oímos cantos en la iglesia que nos hacen mover los pies, pero que no nos dan alivio en el alma, no nos dan alivio en el pensamiento, no nos dan alivio en el espíritu. Hablando específicamente de música, la música que se toca en la iglesia es la música que enseña al mundo y no la que enseña a Dios. El amor que se practica en la casa, entre matrimonios, el amor que se practica en la iglesia, entre hermanos, es el amor que enseña al mundo, no es el amor que enseña a Dios. Y así podemos hablar de otras características, hermano, con respecto a lo que enseña el mundo y lo que enseña a Dios. Obviamente que, saliéndome un poquito del tema de escuderos de Dios, pues la escuela del Padre es importantísima, que la tengamos siempre presente, hermano, como una necesidad. Yo al menos así lo puedo ver.
Y ahí termina mi comentario, hermanos. Y así es, pastor. Tocar es precisamente eso. Saber tocar es hacer la diferencia. Hacer la diferencia en nuestra forma de ser, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de socializar, en nuestra forma de ser padre, en nuestra forma de ser esposo, en nuestra forma de ser hijo, de ser hermano, en nuestra forma de ser hijo de Dios, en nuestra forma de ser empleado, patrón, empresario, en nuestra forma de ser estudiante, licenciado, doctor, profesionista, en nuestra forma de ser hijo, vecino. Hay que hacer la diferencia. Y un escudero de Dios es precisamente quien va forjándose en el carácter de Cristo para marcar la diferencia. Amén. Amén. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación. Pastores, aparte del nacimiento que habla usted, del natural de madre, yo creo que el nacer del cielo, como decía el pastor Javier, es importante, porque si no nacemos del cielo, ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a poner o a poder hacer lo que el Señor nos está mandando si no hemos nacido de arriba? Si el Espíritu Santo no es quien guía nuestros pasos y todo lo que hacemos. Es importantísimo, hermanita, y qué bueno que hace ese comentario, porque justamente en esta era que nos ha tocado vivir, mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿por qué estamos viviendo estos tiempos tan difíciles? Y yo les he tenido que contestar así, pues tan crudamente, decirles, hermanos, debemos sentirnos privilegiados de que Dios nos haya encontrado capaces de soportar estos tiempos, estos días. Porque si no te hubiera hecho nacer en los años 40, 50, donde no pasaba nada, ¿eh? Pero nos ha tocado vivir en esta era donde las cosas están difíciles, pero precisamente eso nos deja ver algo bonito, algo bueno, que tenemos la fuerza, tenemos el carácter, tenemos el poder para cruzar este desierto. Nos debemos sentir privilegiados, pero sin perder de vista de que en estos tiempos quien está a nuestro lado, según las Escrituras, es el Espíritu Santo. El Padre está en su trono, Jesucristo está a su derecha, abogando e intercediendo por nosotros, pero el que está aquí como consolador, como maestro, como guía, es el Espíritu Santo. Y bien dice usted, hermana, yo menciono que celebramos el día del nacimiento carnal, natural, perdemos de vista el propósito de Dios. Obviamente ahí tiene que estar, está incluido, está explícito que hablo del nacimiento espiritual, ¿verdad? Porque cuando nacemos espiritualmente, cuando descubrimos para qué estamos aquí, cuando ya entendemos nuestro propósito, nacer del agua, nacer del espíritu, ¿sí? Y obviamente que si no es el espíritu el maestro, pues entonces no vas a tener éxito en tu meta, en tu propósito. Amén. Gracias, hermana Madalena, es importantísimo eso. Y en este taller pues va a quedar eso explícito, porque eso es una de las características. Vamos a encontrarlo más adelante en la vida de David y en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que verlo en nuestras propias vidas también, obviamente. Amén. Amén. ¿Alguien más? Si no, pues pues vamos a orar para despedirnos, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Sí, amén. Señor, pues te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y pues simplemente pedirte, Padre, que nos ayudes, nos auxilies para poder poner, Señor, todo esto en obra, y que a través de este taller pues adquiramos ese carácter, esa estatura, Señor, a la cual quieres que nosotros lleguemos, Padre.
Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Vicente, mi Dios bendito, por la vida de todos los que se han conectado y los que la habrán de oír después de esta clase, cuando pues subamos, Señor, el estudio, Señor, a la plataforma, Padre. Y pues agradecemos, Señor, que pues a través de este medio, pues hoy podamos, Señor, contactarnos y comunicarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén.